El Día de las Madres, mi hija le dio a su suegra un anillo de $20,000 y un crucero. A mí me dio una flor de plástico de $5 y una nota. Al día siguiente, me llamó 28 veces. Por favor, mamá, no vendas la empresa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para que puedas saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Tengo 67 años y pensé que ya había experimentado todo tipo de dolor que la vida podía ofrecer. Estaba equivocada. El Día de las Madres comenzó como cualquier otro domingo. Me desperté en mi casa vacía, preparé café para una persona y traté de no pensar en lo silencioso que se había vuelto todo desde que Harold falleció hace 3 años. El silencio solía consolarme, pero últimamente solo me recordaba todas las conversaciones que nunca volverían a suceder. Harold había sido mi compañero de vida durante 42 años. Construimos juntos el negocio desde cero, trabajando largas horas en una pequeña oficina que alquilamos en el centro de la ciudad. Él se encargaba de las finanzas mientras yo manejaba las consultas y las relaciones con los clientes. Éramos un equipo perfecto, complementándonos en todo. Cuando murió de un ataque cardíaco repentino, no solo perdí a mi esposo, perdí a mi mejor amigo, mi socio, mi confidente. La casa se sintió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos. Hoy había llamado la noche anterior, su voz distante y formal. Mamá, vamos a almorzar en casa de la madre de David mañana. Deberías venir, a la 1 en punto. Deberías venir. No nos encantaría tenerte o por favor acompáñanos. Solo una obligación disfrazada de invitación. Era el tipo de invitación que me había acostumbrado a recibir de mi hija en los últimos años, práctica, funcional, vacía de cualquier emoción real. Llegué a la casa de Patricia exactamente a la 1. El sendero ya estaba lleno de autos caros y podía escuchar risas saliendo del patio trasero. Patricia siempre había sido todo lo que yo no era. Pulida, social, elegante sin esfuerzo. Su casa parecía salida de una revista, toda de mármol blanco y flores frescas. Cada rincón estaba perfectamente decorado, cada detalle cuidadosamente pensado. Era el tipo de casa que gritaba dinero y buen gusto, muy diferente de mi hogar más modesto pero cálido. Cuando caminé por la puerta del patio, los vi reunidos alrededor de la mesa. Hoy ella estaba sentada junto a Patricia, sus cabezas juntas, compartiendo algún chiste privado. Mi yerno David estaba asando carne, actuando como el hijo devoto que Patricia había criado. La escena era perfecta, como una postal de la familia ideal. Calin, gritó Patricia, con su sonrisa perfectamente practicada. Qué bueno que pudiste venir. Hoy ella levantó la vista y me hizo un gesto rápido con la cabeza. Hola, mamá, puedes sentarte allá. Señaló una silla vacía al otro extremo de la mesa, lejos de la conversación principal. Me senté en silencio, observando cómo todos conversaban sobre cosas de las que yo no formaba parte. Estaba la hermana de David con sus hijos, las amigas del club de bridge de Patricia, incluso los vecinos. Todos parecían pertenecer excepto yo. Me sentí como una invitada de último minuto en lugar de la madre de la anfitriona. Las conversaciones fluían a mi alrededor, planes de vacaciones familiares a los que no estaba invitada, eventos sociales de los que no sabía nada, chistes internos que no entendía. Patricia regañaba cariñosamente a David por no visitarla lo suficiente, pero se notaba el afecto genuino en su voz. David, cariño, hace 2 semanas que no vienes a cenar. Sabes que siempre tengo tu comida favorita preparada. Él se rió y le dio un beso en la mejilla. Lo sé, mamá, esta semana prometo venir más seguido. Era una interacción tan natural, tan llena de amor mutuo, que me dolió presenciarla. Luego llegó el intercambio de regalos. Oh, Patricia, tenemos algo especial para ti, anunció ella poniéndose de pie con una emoción que no había visto en ella en años. David apareció a su lado, cargando una pequeña caja de terciopelo y un sobre. Patricia jadeó cuando abrió la caja. Dentro había un anillo de diamante y deslumbrante, del tipo que atrapa la luz desde el otro lado de la habitación. Oye, cariño, esto es demasiado, dijo Patricia, pero sus ojos brillaban de felicidad. No es demasiado para la mujer que crió a un hijo tan increíble, respondió Oye efusivamente, abrazando a Patricia fuertemente. Hay más. El sobre contenía boletos de crucero, 2 semanas en el Mediterráneo, alojamiento de primera clase. Patricia realmente comenzó a llorar y todos aplaudieron mientras Oye radiaba orgullo. Yo sentí algo frío instalarse en mi estómago. $20,000 al menos, tal vez más. Y todo era tan elaborado, tan pensado. Era obvio que Oye había pasado semanas, tal vez meses, planificando este regalo. Había investigado los cruceros, había ido a diferentes joyerías, había considerado cuidadosamente que le gustaría más a Patricia. Ahora para la abuela Calin, dijo David, aunque su voz había perdido algo de su entusiasmo. Oye caminó hacia mí cargando una pequeña bolsa de regalo. Dentro había una flor de plástico, del tipo que encontrarías en una tienda de $1, y una tarjeta que parecía haber sido tomada del estante de una farmacia en el último minuto. Abrí la tarjeta. El mensaje impreso decía, Feliz Día de las Madres, Y debajo, con la letra de Oye, gracias por todo, mamá, gracias por todo, como si fuera la cajera de un supermercado. No había nada personal, nada que indicara que realmente había pensado en mí como persona, como su madre que la había criado, que había sacrificado tanto por ella. La mesa se quedó en silencio. Podía sentir que todos me miraban, esperando mi reacción. Patricia se aclaró la garganta incómodamente. Incluso David parecía avergonzado. Es hermosa, logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. Gracias, querida. Pero hoy ya se había vuelto hacia Patricia, lanzándose a una historia animada sobre los destinos del crucero que habían elegido. La conversación siguió, sin mí, y yo me quedé allí, sosteniendo mi flor de plástico de $5, sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en años. Era como si fuera invisible, como si mi presencia fuera solo una formalidad que había que cumplir. Me quedé otra hora, viendo a mi hija prodigar atención a una mujer que había conocido por 12 años mientras me trataba como una idea de último momento. Cuando finalmente dije que necesitaba irme, Oye apenas levantó la vista. Gracias por venir, mamá. Maneja con cuidado. Ni siquiera se levantó para despedirme. El viaje a casa fue confuso. Seguía pensando en ese anillo, esos boletos de crucero, la pura alegría en el rostro de
Oilia cuando se los dio. ¿Cuándo fue la última vez que me había mirado de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que había puesto tanto pensamiento en algo que me había dado? Me estacioné en mi entrada y me quedé en el auto por mucho tiempo, mirando esa ridícula flor de plástico. Esa noche no pude dormir, seguía reviviendo la escena, preguntándome dónde había fallado. Había construido una empresa exitosa. De la nada, empleé docenas de personas, contribuí a mi comunidad, pero de alguna manera había fallado en lo único que más importaba, ser digna del amor de mi hija. Me levanté y caminé a mi oficina en casa, donde guardaba todos los documentos importantes, estados financieros, declaraciones de impuestos, contratos comerciales, todo lo que representaba el trabajo de mi vida. Y fue entonces cuando comencé a preguntarme para qué exactamente había construido todo esto. Harold y yo habíamos trabajado sin descanso durante décadas, construyendo algo que pudiera dejar a nuestra hija, algo que le diera seguridad y oportunidades. Pero ¿qué valor tenía si ella no me valoraba a mí? La noche sin sueño se convirtió en una semana sin sueño. No podía dejar de pensar en esa flor de plástico, en la forma en que hoy ya había mirado a Patricia con tanto afecto genuino. Me corroía como un dolor físico. Decidí que necesitaba respuestas, no el tipo que viene de confrontaciones o conversaciones dramáticas, sino respuestas reales. El tipo escondido en estados de cuenta bancarios y recibos viejos. Pasé el siguiente sábado en mi oficina, sacando archivadores que no había tocado en años. Harold solía burlarse de mí por ser una acaparadora, guardando cada documento, cada recibo. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar pruebas, le decía. Nunca imaginé que necesitaría pruebas de mi propia maternidad. El primer archivo que abrí estaba etiquetado Universidad de Oilia. Dentro había pagos de matrícula, recibos, de pensión y comida, y docenas de gastos menores que había olvidado, libros, una laptop, incluso multas de estacionamiento que había recibido en el campus, 47,000 en total, sin incluir el auto que le había comprado en su tercer año cuando el suyo se descompuso. Pero eso era solo el comienzo. Encontré la carpeta marcada boda OID, $58,000 por un solo día, el lugar, las flores, el catering, su vestido, el fotógrafo. Había insistido en pagar todo porque quería que su día fuera perfecto. Los padres de David habían contribuido con una caja de vino. Luego vinieron los archivos de la casa. Cuando Oilia y David se casaron, querían comprar una casa en el exclusivo distrito de Riverside. Sus ingresos combinados no eran suficientes para la hipoteca de la casa que querían, así que yo había firmado como aval. Luego, cuando el negocio de David tuvo problemas hace 2 años, yo había tomado discretamente los pagos de la hipoteca durante 6 meses. Nunca supieron que me había asegurado de eso. Los pagos del auto fueron los siguientes: 3 vehículos, diferentes a lo largo de los años, cada uno solo un préstamo hasta que nos recuperemos. De alguna manera, esos préstamos nunca se pagaron y yo nunca pregunté. Simplemente absorbí silenciosamente los pagos en mis gastos mensuales. Pero fue el fondo de emergencia lo que realmente me afectó. En 2019, el negocio de paisajismo de David casi había quebrado. Había hecho algunas malas inversiones, confió en las personas equivocadas. Estaban enfrentando la bancarrota. Hoy ya me había llamado llorando, suplicando ayuda. Había transferido $85,000 ese mismo día, sin contratos, sin planes de pago. Solo una madre ayudando a su hija. Compraron el barco 6 meses después. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla de la calculadora. Durante los últimos 15 años, había dado o gastado casi $400,000 en Oilia y David, universidad, boda, casa, autos, rescates comerciales y innumerables gastos menores que había dejado de rastrear años atrás. 400,000 más de lo que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Y ayer había recibido una flor de plástico. La parte realmente dolorosa no era el dinero. Había hecho buenas inversiones a lo largo de los años, construí una firma de consultoría exitosa. Podía permitirme ser generosa. La parte dolorosa era darme cuenta de que mi generosidad se había vuelto invisible para Oilia, esperada, dada por sentado. Saqué mi teléfono y revisé nuestras conversaciones de texto del último año. Sus mensajes eran breves, funcionales. ¿Puedes recoger la ropa de la tintorería? David necesita prestado tu camión. Los niños necesitan útiles escolares. Siempre pidiendo, nunca ofreciendo. Nunca un ¿cómo estás, mamá? Al azar o estoy pensando en ti. Pero Patricia recibió boletos de crucero y anillos de diamante. Me encontré abriendo mi laptop y buscando la hipoteca de la casa de Oilia. Todavía mi nombre, por supuesto. Los pagos salían directamente de mi cuenta comercial, automatizados años atrás, para que no tuviera que pensar en ello. Esa cuenta comercial. Saqué los estados de cuenta mensuales y comencé a revisarlos línea por línea. El servicio de jardinería de David mantenía los terrenos en 3 de mis propiedades comerciales. Le pagaba 30% por encima de la tarifa del mercado, aunque nunca mencionaría eso. El trabajo de contabilidad de medio tiempo de Oilia para mis clientes más pequeños le daba $1,200 al mes por tal vez 6 horas de trabajo. No eran solo mi hija y yerno, eran mis dependientes, adultos, de 30 años que habían estructurado todo su estilo de vida alrededor de mi apoyo financiero, y de alguna manera me había convertido en la villana de su historia, la madre distante que no los entendía, que no podía relacionarse con sus vidas. Me habían pintado como fría y desconectada mientras vivían de mi generosidad. Cerré la laptop y miré alrededor de mi oficina. Las fotos cubrían la pared, mostrándome en varios eventos de la empresa, premios de la Cámara de Comercio, recortes de periódicos sobre éxitos comerciales, pero no había fotos recientes de Oilia y yo juntas. Había dejado de querer tomarse fotos conmigo años atrás. El reloj en mi escritorio marcaba las 4:30 p.m. Había estado revisando documentos durante 8 horas y el panorama era dolorosamente claro. Había pasado años tratando de comprar el amor de mi hija y todo lo que había logrado era enseñarle que yo era una fuente de dinero, no de afecto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Oilia. Mamá, el camión de David se descompuso. ¿Podemos prestar el tuyo por unos días? Miré el mensaje por mucho tiempo antes de responder. Lo pensaré. Era la primera vez en años que no había dicho
inmediatamente que sí. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi abogada. El lunes por la mañana, me senté frente a Margaret Shen, mi abogada durante los últimos 12 años. Su oficina tenía vista al centro, y podía ver mi propio edificio. Desde su ventana, un recordatorio de todo lo que había construido durante las décadas. Kalin, ¿te ves cansada?, dijo Margaret, acomodándose detrás de su escritorio con una taza de té. ¿Qué tienes en mente? Había ensayado esta conversación en mi cabeza todo el fin de semana, pero sentada allí, las palabras se sintieron pesadas. Quiero discutir la venta de mi negocio. Las cejas de Margaret se alzaron. Hardwell Consulting. Pero has pasado 30 años construyendo esa empresa. Es tu legado. Ese es exactamente el problema, dije en voz baja. Necesito entender. ¿Qué pasaría con mi familia si vendo? Vi la expresión de Margaret cambiar cuando se dio cuenta de que esto no era una consulta casual. Sacó un bloc legal, su máscara profesional deslizándose en su lugar. Explícame tus preocupaciones, dijo durante la siguiente hora. Expuse todo lo que había descubierto. Los pagos de hipoteca, los contratos comerciales, la red de dependencia financiera que había creado sin saberlo. Margaret tomó notas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias, pero su rostro permaneció cuidadosamente neutral. Entonces, si vendieras el negocio, dijo finalmente, David perdería sus contratos comerciales principales, hoy ya perdería su ingreso de contabilidad y tendrían que calificar para su hipoteca independientemente. Exactamente. Margaret se recostó en su silla. Kalin, ¿puedo preguntar qué provocó esto? La última vez que hablamos, estabas hablando sobre expandir el negocio, tal vez traer a Olya como socia. Le conté sobre el Día de las Madres, sobre la flor de plástico y el anillo de Diamante, sobre años de sentirme como un cajero automático con piernas. Margaret escuchó sin interrumpir, aunque la vi hacer muecas en ciertos detalles. Ya veo, dijo cuando terminé. ¿Y estás pensando en vender como una forma de averiguar quién es realmente mi hija? Dije, ahora mismo, no sé si me ama a mí o a mi chequera. Margaret asintió lentamente. Hay formas de hacer esto gradualmente. Podríamos reestructurar tus arreglos comerciales, tal vez hacer la transición de parte del apoyo financiero a lo largo del tiempo. No, dije firmemente. El cambio gradual les da tiempo a las personas para adaptarse, para encontrar nuevas formas de manipular la situación. Si voy a hacer esto, necesita ser limpio. Pasamos otra hora discutiendo la logística. Margaret tenía contactos en el mundo de corretaje de negocios, personas que se especializaban en empresas de consultoría. Estimó que el proceso tomaría de 3 a 6 meses, dependiendo de qué tan rápido nos moviéramos. Necesitaré completa confidencialidad, dije. Nadie puede saber hasta que la venta esté finalizada. Por supuesto, pero Kalin, una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás preparada para cómo él ya podría reaccionar? Pensé en esa flor de plástico sentada en el mostrador de mi cocina. Estoy preparada para que me muestre exactamente quién es. Esa tarde, comencé a hacer cambios sutiles. Llamé a la empresa de paisajismo de David y les dije que estaba considerando cambiar a un servicio diferente para mis propiedades comerciales. Restricciones presupuestarias. Expliqué, necesito obtener ofertas competitivas. El pánico en su voz fue inmediato. Señora Hardwell, podemos negociar. Tal vez bajar nuestras tarifas. No se trata de las tarifas, David. Se trata de explorar opciones. Luego, llamé a mis clientes más pequeños que usaban a OIA para contabilidad. Les dije que estaba reestructurando mis arreglos de referencia y que necesitarían encontrar nuevos servicios dentro de 60 días. Profesional, comercial, sin explicaciones personales. OIA llamó esa noche, su voz tensa de preocupación. Mamá, la señora Peterson dijo que ya no estás refiriendo contadores. ¿Hice algo mal? Para nada. Querida, solo estoy simplificando mis operaciones comerciales, pero necesito esos clientes. Ese es mi ingreso. Estoy segura de que encontrarás otras oportunidades. Dije con calma. Eres muy capaz. Hubo una pausa larga. Mamá, ¿está todo bien? Has estado actuando extraño últimamente. Estoy bien. Hoy ya, solo ocupada con algunos asuntos comerciales. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando esa flor de plástico. Por primera vez en años. Sentí algo que había casi olvidado. Control. No el tipo que viene de escribir cheques o resolver problemas, sino el tipo que viene de tomar tus propias decisiones. Las siguientes semanas cayeron en una rutina. Me reuní con compradores potenciales, revisé estados financieros y gradualmente desenredé los hilos que unían mi negocio al estilo de vida de mi hija. Margaret manejó la mayor parte del trabajo legal, pero insistí en estar involucrada en cada decisión. La parte más difícil era el secreto. Nunca había sido buena guardando cosas de Oidia, incluso cuando probablemente debería haberlo hecho, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía necesario. 3 semanas después del proceso, recibí una llamada de David. Señora Hardwell, escuché de alguien en la Cámara de Comercio que podría estar vendiendo su negocio. ¿Es cierto? Mi corazón latía fuerte, pero mi voz se mantuvo firme. La gente chismea. David, ya sabes cómo es. Pero si estuviera vendiendo, nos diría, ¿verdad? Quiero decir, afectaría nuestros contratos. Sí, cuando tome cualquier decisión comercial importante, serán informados apropiadamente. Esa noche, hoy ella apareció en mi puerta. Se veía exhausta, su cabello recogido desordenadamente, usando una sudadera vieja que recordaba de sus días universitarios. Mamá, necesitamos hablar, dijo, empujándome y pasando a la sala. Los contratos de David, mis clientes de contabilidad. Ahora rumores sobre ti vendiendo el negocio. ¿Qué está pasando? Me senté frente a ella, con las manos dobladas en mi regazo. Estoy reevaluando mis prioridades. ¿Qué significa eso? Significa que tengo 67 años y estoy cansada de cargar las responsabilidades de todos los demás. El rostro de Oilia se enrojeció. ¿Es esto sobre el Día de las Madres? ¿Sobre el regalo? Lo siento si no te gustó, pero hemos estado muy justos de dinero últimamente. Casi me reí. Justos de dinero mientras vivían en una casa que yo pagaba, manejando autos que yo había comprado, trabajando en empleos que yo había arreglado. Pero no dije eso. En cambio, solo la miré y dije, esto no es sobre un día. Oilia, esto es sobre entender que realmente importa. Fue 20 minutos después. Frustrada y confundida, la vi alejarse en el auto que yo había firmado como aval, de vuelta a la casa donde yo pagaba la hipoteca. Pero no por mucho tiempo más.
La llamada llegó un martes por la mañana, mientras revisaba el acuerdo de compra final. Margaret había encontrado un comprador, una firma de consultoría más grande que buscaba expandir su presencia origen. La oferta era generosa, más de lo que había esperado. Mi teléfono sonó justo cuando estaba firmando los documentos preliminares. La identificación de llamadas mostraba mi número de casa, lo cual era extraño ya que estaba en la oficina de Margaret. Hola, señora Hartwell, soy James Morrison de Morrison & Associates. Estoy tratando de comunicarme con usted sobre la adquisición de Hartwell Consulting. Mi sangre es lo siento. ¿Quién es usted? James Morrison. Mi firma está manejando la diligencia debida para la compra. Puede que haya marcado el número equivocado. Estaba tratando de llegar a su oficina. Llamó a mi número de casa. Oh, me disculpo. Alguien respondió y dijo que era su asistente. Me dieron permiso para discutir los detalles de la venta. Cerré los ojos. Solo una persona tenía llave de mi casa. Solo una persona respondería a mi teléfono y fingiría tener autoridad que no poseía. Gracias por llamar, señor Morrison. Por favor, dirija todas las comunicaciones futuras a través de mi abogada. Margaret Chen. Colgué inmediatamente. Llamé a mi casa. Sonó 4 veces antes de que Oilia respondiera. Casa de mamá. Habla Oilia. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Hubo una pausa. Luego su voz cambió completamente. Mamá, pensé que estabas en alguna reunión. Solo vine a regar tus plantas. No tengo plantas que necesiten riego. Otra pausa. Más larga esta vez. Está bien, está bien. Estaba buscando algo. David dijo que podrías tener algunos documentos de impuestos viejos que él necesita. Y respondí tu teléfono porque siguió sonando. Pensé que podría ser importante. Podía escuchar las mentiras desmoronándose en su voz. Hoy ya, voy a casa. Necesitamos hablar. El viaje desde la oficina de Margaret a mi casa tomó 15 minutos, pero se sintió como horas. Seguía reproduciendo esa llamada telefónica. La forma en que hoy ya había fingido ser mi asistente, autorizada para discutir asuntos comerciales confidenciales. La audacia era impresionante. Cuando me estacioné en mi entrada, el auto de Oilia todavía estaba allí. La encontré en mi oficina en casa, sentada en mi escritorio con papeles esparcidos a su alrededor. Levantó la vista cuando entré, su rostro una mezcla de desafío y culpa. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Pregunté. Señaló los documentos. Mamá, ¿qué es esto? ¿Realmente estás vendiendo la empresa? Caminé y comencé a recoger los papeles, acuerdos de compra, estados financieros, documentos de confidencialidad, todo lo que no debería haber visto. Estos son asuntos comerciales privados. ¿Privados? Mamá, esto nos afecta a todos. El negocio de David depende de tus contratos. Mi ingreso viene de tus referencias. No puedes solo vender sin hablar con nosotros. Dejé de recoger papeles y realmente la miré. Tenía 35 años, sentada en mi silla en mi escritorio, exigiendo explicaciones por decisiones sobre mi propio negocio. ¿Cuándo había permitido que esto sucediera? En realidad, hoy ya puedo vender mi negocio sin consultar a nadie. Es mi empresa. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con nuestra familia? Repetí la pregunta lentamente. Cuando empezaste a preocuparte por nuestra familia, su rostro se enrojeció. Siempre me he preocupado. ¿Eres mi madre? ¿Lo soy? ¿O soy tu banco? El silencio se extendió entre nosotras. Afuera, podía escuchar al perro del vecino ladrando. El sonido de la vida normal continuando mientras la mía se desmoronaba. La voz de Oilia fue más pequeña cuando habló de nuevo. Mamá, si estás molesta por el Día de las Madres. Ya, me disculpé. Podemos hacer algo especial el próximo año. ¿El próximo año? Dije en voz baja. ¿Cómo el año después de ese y el año después de ese? Siempre el próximo año cuando se trata de tratarme con respeto. Me senté en la silla frente a mi propio escritorio, mirando a mi hija como si la viera claramente por primera vez. ¿Sabes cuánto dinero te he dado a ti y a David a lo largo de los años? Se movió incómodamente. Nunca nos pediste que lleváramos la cuenta. $400,000, sin incluir la hipoteca que todavía estoy pagando en tu casa o los contratos comerciales que he arreglado para David o las referencias que proporcionan tu ingreso. La boca de Oil ya se abrió. Luego se cerró. Claramente no había esperado que tuviera números reales. No te estoy diciendo esto para hacerte sentir culpable, continué. Te estoy diciendo esto porque necesito que entiendas algo. He estado subsidiando toda tu vida adulta y de alguna manera en el camino dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un recurso. Eso no es cierto. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿Cómo estaba manejando la muerte de tu padre? Si estaba sola en esta casa grande y vacía, su rostro se arrugó ligeramente. Mamá, yo cuando Patricia recibió un anillo de $20,000 y un crucero y yo recibí una flor de plástico. No se trataba del dinero, se trataba del pensamiento, el cuidado, la consideración. Pasaste más tiempo eligiendo el regalo de Patricia que pensando en el mío. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no pude parar. Las palabras habían estado acumulándose durante años. Tratas a Patricia como familia porque ella no te da nada. Tienes que ganarte su afecto, pero yo se espera que simplemente proporcione, que apoye, que permita tu estilo de vida sin cuestionamiento. Te amo, mamá, susurró. ¿Me amas o amas lo que puedo hacer por ti? No pudo responder esa pregunta. Ambas sabíamos por qué. Mi teléfono sonó, rompiendo el pesado silencio. La identificación de llamadas mostraba el nombre de David. No lo contestes, dijo Oilia rápidamente. Contesté el teléfono. Hola, David, señora Hartwell. Oilia me contó sobre la venta del negocio. Necesitamos hablar sobre esto como familia. Esta decisión nos afecta a todos. En realidad, David, no es así. Me afecta a mí. Es mi negocio para vender, pero nuestros contratos, nuestro sustento. Tu sustento ha sido mi responsabilidad por demasiado tiempo. Es hora de que ambos se cuiden solos. Colgué y miré a Oilia, que me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Mamá, no puedes estar hablando en serio sobre esto. Nunca he hablado más en serio sobre algo en mi vida. Fue entonces cuando comenzó a entrar en pánico. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. A las 6:47 am el nombre de Oilia parpadeaba en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo inmediatamente. Y otra vez. Para cuando terminé mi café, había llamado 12 veces. Finalmente contesté en la llamada número 13. Mamá, por favor, necesitamos hablar sobre esto. Hablamos ayer, Oilia.
Oilia, creo que fui bastante clara. No puedes simplemente destruir nuestras vidas porque estás molesta por un regalo del Día de las Madres. Dejé mi taza de café, sintiendo esa familiar ira subiendo. Esto no tiene nada que ver con un regalo, y lo sabes. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas que no soy tu cajero automático personal. Quiero que me veas como una persona, no como una fuente de financiamiento. Si te veo como una persona, eres mi madre. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una? Silencio entonces. Mamá, si vendes el negocio, perderemos todo. La casa, los contratos de David, mis clientes. Tendremos que empezar de nuevo. Sí, lo harán. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitan. Me colgó. 20 minutos después, volvió a llamar. Luego otra vez, luego otra vez. Dejé de contar. Después de la llamada número 15, cada mensaje de voz era una variación del mismo tema, suplicando, negociando, amenazando, manipulando. Pasó por cada táctica que había aprendido a lo largo de los años. Mamá, por favor, llámame. Podemos resolver esto. Mamá, David está teniendo dolores en el pecho por el estrés. ¿Quieres ponerlo en el hospital? Mamá, lo siento por la flor. Te lo compensaré. Solo por favor no vendas la empresa. Mamá, todos van a pensar que estás siendo vengativa y cruel. ¿Es así como realmente quieres que la gente te recuerde? Al mediodía, había llamado 28 veces. Lo sabía porque había empezado a llevar la cuenta. Cada llamada era un testimonio de su desesperación. Finalmente estaba entendiendo lo que había estado tratando de decirle, que toda su vida estaba construida sobre mi generosidad, y yo estaba cansada de ser dada por sentado. El timbre sonó a las 2:30 p.m. Miré por la mirilla y vi a Oilia parada en mi porche, sus ojos rojos hinchados. David estaba detrás de ella, su rostro una máscara de ira apenas controlada. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. Mamá, por favor, comenzó Oilia inmediatamente. Necesitamos hablar sobre esto como adultos. Intentamos eso ayer. No estabas interesada en hablar. Estabas interesada en acceder a mis documentos privados y fingir ser mi asistente. David se adelantó. Señora Hardwell, con todo respeto, esto está afectando a más que solo usted. Tenemos una familia en la que pensar. Yo también, dije en voz baja. Tengo que pensar en lo que es mejor para mi familia. Y ahora mismo, lo mejor es que todos ustedes aprendan a valerse por sí mismos. El rostro de Oilia se arrugó. Mamá, te estoy suplicando, por favor no hagas esto. Me estás suplicando ahora. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar que no fuera una obligación de día festivo? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para decir que me amas? Abrió la boca, luego la cerró. Todos sabíamos la respuesta. Eso pensé. Dije, solo llamas cuando necesitas algo. Solo visitas cuando quieres algo. Solo te importa cuando estás a punto de perder algo. La ira de David finalmente explotó. Esto es ridículo. Nos estás castigando por ser exitosos, por construir una vida juntos. ¿Exitosos? Me reí, pero no había humor en ello. David, tienes 37 años y nunca has hecho un pago de hipoteca en tu propia casa. Todo el ingreso de Oilia viene de trabajo que yo arreglé para ella. ¿A eso llamas exitoso? Lo llamamos familia, dijo Oilia, su voz quebrándose. Las familias se ayudan unas a otras. La ayuda va en ambas direcciones. Oilia, ¿qué has hecho para ayudarme? ¿Qué has contribuido a esta familia, además de tomar? La pregunta colgó en el aire como un desafío. Oilia miró a David, luego de vuelta a mí, buscando una respuesta que no existía. Te di nietos, dijo finalmente. No, no lo hiciste. Te mudaste a 3 estados de distancia y visitas 2 veces al año. No he visto a Tommy y Sara en 8 meses. Su rostro se puso blanco. Incluso David se veía incómodo. ¿Quieres saber cómo se ve la familia? Continué. La familia de Patricia la llama cada semana. La visitan sin que se los pida. Recuerdan su cumpleaños sin que se los recuerden. Le dan regalos pensados porque prestan atención a lo que le gusta. Por eso recibió el anillo y el crucero. Por eso es tratada como alguien que importa. Hoy ya estaba llorando ahora, pero no pude parar. Años de dolor estaban saliendo. Pasé 30 años construyendo un negocio para poder proveer para mi familia. Quería darte seguridad, oportunidades, una vida mejor de la que yo tuve, pero en algún lugar del camino dejaste de apreciar lo que te daba y empezaste a esperarlo. Dejaste de verme como una persona y empezaste a verme como un recurso. Mamá, por favor, susurró, lo siento, haré mejor, seré mejor. ¿Estás arrepentida porque tienes miedo? Dije, no estás arrepentida porque entiendes lo que hiciste mal. David agarró el brazo de Oilia. Vamos, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Ya decidió, pero Oilia se alejó de él. No, espera, me miro con algo que no había visto en años. Vulnerabilidad genuina. Mamá, ¿qué quieres de mí? Dime qué necesito hacer para arreglar esto. Miré a mi hija, realmente la miré. 35 años, llorando en mi porche, finalmente haciendo la pregunta correcta. Pero era demasiado tarde. Quiero que descubras quién eres sin mi dinero. Dije, quiero que aprendas a valorar relaciones que no son transaccionales. Quiero que entiendas que el amor no se trata de lo que alguien puede darte. Y entonces, ¿qué? Si hago todo eso, ¿cambiarás de opinión? Negué con la cabeza lentamente. Oye, no estoy vendiendo el negocio para castigarte. Lo estoy vendiendo para liberarme. Tengo 67 años y quiero descubrir cómo se ve mi vida cuando no soy responsable de las decisiones de todos los demás. Di un paso atrás y comencé a cerrar la puerta. Mamá, espera, gritó. Te amo, realmente te amo. Me detuve, mi mano en la perilla de la puerta. Yo también te amo. Hoy ya, por eso estoy haciendo esto. Luego cerré la puerta y la escuché llorar en mi porche durante los siguientes 10 minutos antes de que finalmente se fueran. La venta sería final en 2 semanas. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Hoy ya alternaba entre llamadas suplicantes y amenazas veladas. David intentó involucrar a otros miembros de la familia, pero la mayoría se mantuvo al margen, reconociendo que era un asunto entre mi hija y yo. Margaret manejó los aspectos legales finales de la venta con eficiencia profesional. El comprador era serio y tenía el financiamiento en orden. Todo estaba procediendo sin problemas, excepto por el drama familiar que se desarrollaba a mi alrededor. Una tarde, mientras revisaba los documentos finales de transferencia, recibí una visita inesperada. Mi hermana Janet, que vivía a 2 horas de distancia, apareció en mi puerta con una expresión preocupada. Colin, necesitamos hablar, dijo. Boy ya me llamó. Está muy alterada sobre la venta
del negocio. Invité a Janet a entrar y le preparé té. Habíamos sido cercanas durante toda la vida y valoraba su opinión, aunque sabía que probablemente venía a interceder por Oilia. Janet, sé por qué estás aquí, comencé. Pero antes de que digas algo, necesito que escuches mi versión de la historia. Durante la siguiente hora, le conté todo: el Día de las Madres, los $400,000, la dependencia financiera, la falta de respeto. Janet escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando gradualmente de preocupación a comprensión. Dios mío, Kalin, dijo finalmente. No tenía idea de que las cosas habían llegado tan lejos. Nadie lo sabía. Mantuve todo en silencio porque pensé que era lo que hacían las madres. Pensé que era amor. Janet se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes? Recuerdo cuando hoy ya era pequeña. Era tan cariñosa, tan atenta. Solía hacer esos pequeños dibujos para ti, Harold. ¿Qué pasó con esa niña? Creo que la perdí cuando empecé a resolver todos sus problemas con dinero en lugar de enseñarle a resolverlos ella misma. ¿Y no hay manera de volver atrás? ¿De empezar de nuevo? Negué con la cabeza. Janet, ya intenté. Durante años. Intenté. Cada vez que pensaba que tal vez podríamos tener una relación real, surgía otra crisis financiera, otra emergencia que requería que yo interviniera. Me convertí en el banco de hoy día, no en su madre. Janet suspiró profundamente. Entiendo por qué estás haciendo esto, de verdad. Pero Kalin, ¿estás preparada para la posibilidad de que hoy ya nunca te perdone? ¿De que esto termine tu relación para siempre? Era la pregunta que había estado evitando. Janet, ya no tengo una relación real con mi hija. Tengo una transacción comercial. Al menos de esta manera, tal vez tengamos la oportunidad de construir algo auténtico. Y si no, al menos sabré la verdad. Janet se fue esa noche con una nueva comprensión de mi situación. No intentó disuadirme, pero prometió estar ahí para mí, sin importar lo que pasara. Los últimos días antes de la venta fueron curiosamente tranquilos. Hoy ya había dejado de llamar, lo cual era casi más inquietante que sus constantes intentos de contacto. Me pregunté si finalmente había aceptado lo inevitable o si estaba planeando algún último esfuerzo desesperado. La respuesta llegó la mañana de la firma final. Margaret me llamó temprano, su voz tensa. Kalin, necesitas saber algo. Hoy ella intentó contactar al comprador directamente. Les dijo que la venta se hizo bajo coacción, que no estás en tu sano juicio. Mi estómago se hundió. ¿Y qué dijeron? Están preocupados. Quieren una evaluación psicológica independiente antes de proceder. Cerré los ojos. Incluso ahora, incluso en este último momento, Oilia estaba tratando de controlar la situación. Margaret, arregla la evaluación. Hoy, Kalin, esto retrasará la venta. Tal vez deberíamos. No, haz que venga el psicólogo. Quiero que esto termine hoy. 3 horas después, el Dr. Williams, un psicólogo forense recomendado por Margaret, estaba sentado en mi sala. Era un hombre mayor con una manera calmada que me puso cómoda inmediatamente. La evaluación fue exhaustiva. Me hizo preguntas sobre mi historia mental, mis motivaciones para vender, mi relación con mi hija. Le mostré los documentos financieros. Le expliqué patrón de dependencia. Le conté sobre el Día de las Madres. Señora Hardwell, dijo finalmente, en mi opinión profesional, usted está completamente competente y tomando esta decisión por razones bien consideradas y racionales. Sus acciones son consistentes con alguien que está estableciendo límites saludables después de años de ser aprovechada. Firmé los papeles esa tarde. Hardwell Consulting oficialmente cambió de manos. A las 4:30 p.m. un viernes. 30 años de trabajo, vendidos en una tarde. Margaret me entregó el cheque. Era más dinero del que necesitaría por el resto de mi vida, pero el dinero no era lo importante. Lo importante era que finalmente había tomado control de mi propia vida. 3 meses después de que se cerrara la venta, estaba sentada en el porche de mi nueva cabaña, viendo el atardecer pintar el lago en tonos dorados y rosados. La casa era más pequeña que la que había dejado atrás, pero era mía de una manera que la casa vieja nunca había sido, sin recuerdos de expectativas fallidas, sin habitaciones que resonaran con decepción. La mudanza había sido sorprendentemente fácil. 30 años de archivos comerciales, contratos y correspondencia, todo empacado y guardado. Conservé solo lo que importaba, algunas fotos, los libros favoritos de Harold y la colcha que mi madre había hecho cuando nació Oilia. La cabaña venía amueblada, lo que me convenía perfectamente. No quería arrastrar el pasado a esta nueva vida. Los propietarios anteriores habían dejado muebles simples y cómodos y un jardín que necesitaba cuidado. Nunca había tenido tiempo para la jardinería antes, pero ahora no tenía nada más. ¿Qué tiempo? El dinero de la venta había proporcionado más que suficiente para una jubilación cómoda. Había establecido un fideicomiso para la educación de mis nietos, dinero que recibirían directamente cuando cumplieran 18 años sin condiciones y sin acceso de los padres. Era mi manera de asegurar que tuvieran oportunidades sin habilitar a sus padres. También había pagado discretamente la hipoteca de la casa de Oilia y David, no como un regalo, sino como una indemnización final. Ahora eran propietarios de su casa libre de deudas, pero también sabían que nunca recibirían otro centavo de mí. Fue el último cheque que escribiría para ellos. La vida en el lago era pacífica de una manera que había olvidado que existía. Mis días estaban llenos de pequeños placeres: caminar por la mañana, leer en el porche, tender el jardín, cocinar para una persona sin sentirme sola. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. Hoy ya no había llamado en 6 semanas. El silencio dolía, pero también traía claridad. Había pasado tantos años midiendo mi valor por su aprobación, sus visitas, sus necesidades. Ahora estaba aprendiendo a medirlo por mi propia paz mental. Había hecho algunos amigos en la comunidad del lago. Susan, mi vecina de enfrente, se había convertido en una confidente cercana. Su relación con sus hijos adultos era todo lo que la mía nunca había sido: natural, recíproca, construida sobre afecto genuino en lugar de obligación. ¿Nunca te sientes culpable?, me había preguntado Susan una tarde mientras caminábamos por el sendero del lago. Al principio sí, admití, pero luego me doy cuenta de que el sentimiento de culpa era parte del problema. Me sentía culpable por no dar más, por no hacer más, por no ser más, pero nunca me sentía culpable por permitir que me trataran mal. Susana sintió pensativamente. Mis hijos saben que no soy un banco. Si necesitan dinero, mejor que vengan con un plan y una fecha de
pago, pero también saben que siempre estoy aquí para consejos, apoyo emocional, una comida casera. Hay una diferencia, que esa era exactamente la diferencia que había perdido con Oiya. En algún lugar del camino había dejado de ser su madre y me había convertido en su benefactora. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón saltó pensando que podría ser Oiya, pero era de Margaret, mi abogada. Pensé que querría saber. El negocio de paisajismo de David se declaró en bancarrota ayer. Oiya está buscando trabajo en la escuela primaria. ¿Cómo estás? Miré el mensaje por mucho tiempo antes de responder. Estoy bien. Gracias por hacérmelo saber. Sentí tristeza por ellos, pero no culpa. Eran adultos que habían tomado decisiones. Ahora estaban aprendiendo a vivir con las consecuencias como todos los demás. Un loon gritó desde el agua, su lamento inquietante resonando en las colinas. Nunca había escuchado ese sonido antes de mudarme aquí. Había muchas cosas que nunca había experimentado mientras estaba ocupada siendo responsable de la vida de todos los demás. Mañana comenzaría una clase de cerámica en el pueblo. La próxima semana me había inscrito en un club de lectura. Cosas pequeñas, pero eran mías, elegidas porque me interesaban, no porque alguien más necesitara que las hiciera. Lo más extraño de esta nueva vida era lo ligera que me sentía. Durante años había cargado el peso de los problemas de otras personas, sus malas decisiones, sus luchas financieras. Había pensado que ese peso era amor, pero no lo era. Era habilitación y nos había lastimado a todos. El amor real estaba aprendiendo. A veces significaba decir no. A veces significaba dejar que las personas lucharan para que pudieran crecer. A veces significaba alejarse para que pudieran encontrar su propia fuerza. 6 meses después recibí una carta. No una llamada telefónica o un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano real. La dirección del remitente era de Oiya, pero la letra era diferente, más cuidadosa, más deliberada. Querida mamá, comenzaba. He estado tratando de escribir esta carta durante meses, pero nunca supe qué decir. Seguía queriendo pedirte que regresaras para arreglar las cosas, para hacer que todo fuera como antes. Pero finalmente entiendo que la forma en que eran las cosas antes no era buena para ninguna de nosotras. Dejé la carta y respiré profundamente. Antes de continuar, David y yo nos estamos divorciando. Sé que probablemente escuchaste sobre la bancarrota, sobre mí trabajando en la escuela. Ha sido el año más difícil de mi vida, pero también el más honesto. Tuve que aprender quién era sin tu dinero, sin tu red de seguridad. Tuve que descubrir cómo cuidarme a mí misma. No estoy escribiendo para pedir nada. Estoy escribiendo para decir que lo siento. Siento haberte dado por sentado. Siento haberte tratado como una obligación en lugar de como una persona. Siento todos los años que desperdicié estando enojada contigo por cosas que no eran tu culpa. Entiendo ahora por qué vendiste el negocio. No me estabas castigando. No se estabas liberando a ambas. Solo desearía que no me hubiera tomado tanto tiempo verlo. No espero que me perdones. Y no te lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que trataste de decirme. La familia no se trata de lo que puedes darle a alguien o lo que ellos pueden darte a ti. Se trata de aparecer, prestar atención y preocuparse por alguien por quien es, no por lo que puede hacer por ti. Espero que seas feliz. Mamá, espero que hayas encontrado la paz que estabas buscando. Te la mereces. Con amor, Oiya pide. Conservé la flor de plástico. Está en el alféizar de la ventana de mi cocina. Y cada vez que la veo, recuerdo la expresión en tu rostro ese día. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que había roto tu corazón. Siento que me haya tomado tanto tiempo preocuparme por arreglarlo. Me senté en mi porche por mucho tiempo después de leer esa carta, viendo el sol ponerse sobre el agua. Luego entré y escribí una respuesta. Querida Oiya, comencé. Gracias por tu carta. Significa más para mí de lo que sabes, pero no la envié ese día, ni el siguiente, ni el siguiente. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar completamente antes de que puedan reabrirse de manera segura. Algunas relaciones necesitan espacio antes de que puedan reconstruirse sobre una base de verdad en lugar de obligación. Tal vez algún día encontraríamos nuestro camino de vuelta una a la otra, pero por ahora estaba contenta de ser libre, libre de culpa, libre de manipulación, libre del trabajo agotador de tratar de comprar amor que debería haberse dado libremente. Tenía 67 años y por primera vez en décadas estaba viviendo mi propia vida. Era suficiente. Han pasado 2 años desde que vendí la empresa. Mi vida ha tomado un ritmo que nunca pensé que sería posible. Mis días están llenos de propósito, pero es un propósito que yo elijo, no uno que me imponen las necesidades constantes de otros. El club de lectura se convirtió en un grupo de amigas cercanas. La clase de cerámica llevó una pequeña exposición en la galería local. Mi jardín ahora es el orgullo del vecindario. Estos pueden parecer logros pequeños comparados con dirigir una empresa de consultoría, pero para mí representan algo más valioso, la libertad de descubrir quién soy cuando no estoy definida por las expectativas de otros. Susan se convirtió en la hermana que nunca tuve. Nuestras caminatas matutinas son el momento más destacado de mi día. Ella entiende mi viaje porque tuvo que hacer uno similar con su propio hijo hace años. La diferencia entre ayudar y habilitar, me dijo una mañana mientras observábamos a una familia de ciervos pastar en la orilla lejana, es que ayudar es temporal y tiene límites. Habilitar es para siempre y sin límites. Tú pasaste años habilitando y lo confundiste con amor maternal. Tenía razón. Durante décadas había confundido ser necesaria con ser amada. Había pensado que si dejaba de resolver problemas, dejaría de ser importante. Pero importancia basada en lo que puedes proporcionar no es amor real, es dependencia disfrazada. Ocasionalmente recibía actualizaciones sobre Oiya a través de Janet. Había conseguido un trabajo de tiempo completo como secretaria en la escuela primaria local. Se había mudado a un apartamento pequeño pero cómodo después del divorcio. Estaba asistiendo a terapia y, según Janet, parecía estar encontrando su camino lentamente. Pregunta por ti, me dijo Janet durante una de sus visitas. No para pedir nada, solo pregunta cómo estás. Fue reconfortante escuchar eso, pero no cambió mi decisión de mantener la distancia. Algunas sanaciones no pueden apresurarse. Mi relación con mis nietos era más complicada. Tommy tenía ahora 16 años y Sara 14. A través del fideicomiso educativo, sabían que tenían dinero
esperándolos para la universidad, pero también sabían que venía con la condición de que ellos, no sus padres, controlaran cómo se usaba. Tommy me había enviado una carta de agradecimiento formal cuando se enteró del fideicomiso. Era evidente que hoy había supervisado la redacción, pero había un toque genuino en las líneas finales. Abuela, no entiendo completamente lo que pasó entre tú y mamá, pero sé que nos amas. Espero verte algún día. Esas palabras me dieron esperanza. Tal vez la próxima generación podría escapar de los patrones dañinos que habían envenenado mi relación con su madre. El invierno trajo una tranquilidad diferente al lago. La comunidad de residentes de todo el año era pequeña pero muy unida. Nos turnábamos organizando cenas, intercambiando libros, manteniendo las aceras despejadas para los residentes mayores. Era el tipo de comunidad genuina que había estado demasiado ocupada para experimentar cuando estaba construyendo mi imperio empresarial. Una noche nevada de febrero, mientras leía junto al fuego, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostró un número que no reconocí, pero el código de área era familiar. Hola, señora Hardwell, soy el doctor Martínez del Hospital General de Riverside. Su hija hoy ya me pidió que la llamara. Mi corazón se hundió. Está bien, pero tuvo un accidente automovilístico menor, una conmoción cerebral leve, algunos moretones. Le darán el alta mañana, pero pedía que la contactáramos. ¿Necesita que vaya? Hubo una pausa. Señora Hardwell, ella específicamente dijo que no la llamáramos para que viniera. Solo quería que supiéramos que estaba bien. Dijo que no quería que se preocupara innecesariamente. Después de colgar, me senté en la oscuridad por mucho tiempo. Mi primer instinto había sido ir corriendo hacia ella, arreglar todo, manejar la situación, pero hoy ya había elegido específicamente no pedirme eso. Era un pequeño paso, pero significativo, ella manejando una crisis sin recurrir automáticamente a mí. Al día siguiente, envié flores al hospital con una nota simple: me alegra saber que estás bien, cuídate. No dinero, no ofertas de ayuda, solo reconocimiento de que seguía siendo su madre incluso a la distancia. La primavera trajo nuevos comienzos. Decidí plantar un huerto de vegetales, algo que Harold y yo siempre habíamos dicho que haríamos cuando tuviéramos tiempo. Trabajar con mis manos en la tierra, viendo crecer cosas desde semillas hasta plantas maduras, era profundamente satisfactorio de una manera que las transacciones comerciales nunca habían sido. Margaret me visitó en mayo, principalmente para actualizar algunos asuntos legales, pero también para verificar cómo estaba. Te ves 10 años más joven, comentó mientras tomábamos té en el porche. Más tranquila de lo que te he visto jamás. Me siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Le dije, habíamos desarrollado una amistad real más allá de nuestra relación profesional. Margaret entendía las complejidades de manejar tanto una carrera exitosa como relaciones familiares desafiantes. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. Echo de menos a la Oilia que solía ser. Echo de menos la esperanza de que pudiéramos tener una relación normal entre madre e hija, pero no me arrepiento de tomar el control de mi propia vida por primera vez en décadas. Mis decisiones son mías. Mientras Margaret se preparaba para irse, mencionó casualmente: a propósito, Oilia me envió una nota solo para agradecerme por cuidarte durante la venta. Dijo que finalmente entendía que habías hecho lo correcto. Era otro pequeño signo de crecimiento. Oilia reconociendo que otros habían estado cuidándome, que yo había necesitado apoyo durante ese tiempo difícil. El segundo aniversario de la venta cayó en un día perfecto de verano. Me senté en mi muelle, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. El agua estaba como un espejo, reflejando las nubes blancas que se deslizaban lentamente por el cielo azul. Una garza se alzó elegantemente desde la orilla, sus alas batiendo con gracia mientras se alejaba hacia el horizonte. En estos 2 años, había aprendido lecciones que 30 años de éxito empresarial no me habían enseñado. Había aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Había descubierto que el amor verdadero a veces requiere valentía para decepcionar a las personas que amas, para negarles lo que quieren y darles lo que necesitan, la oportunidad de crecer. Mi teléfono vibró suavemente en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de un número que reconocí como el de Oilia, aunque no había guardado su contacto. Mamá, sé que hoy se cumplen 2 años. Solo quería que supieras que cada día entiendo más porque lo hiciste. Estoy aprendiendo a ser la madre que debería haber sido para ti. Te amo. Miré el mensaje por mucho tiempo. Luego escribí una respuesta simple: te amo también. No era una reconciliación completa, pero era un reconocimiento mutuo. A veces, eso es suficiente para comenzar a sanar. Una semana después, recibí una invitación por correo. Tommy se graduaba de la secundaria y habría una ceremonia familiar. Pequeña, la invitación era del directamente, escrita a mano en su letra adolescente desigual. Querida abuela Kalin, sé que las cosas han sido complicadas, pero eres mi abuela y quiero que estés ahí si puedes. Entiendo si no puedes venir, pero tenía que preguntar. Mamá dice que es mi decisión invitarte, así que te estoy invitando. Con amor. Tommy, la honestidad cruda de esa invitación me tocó profundamente. Tommy había crecido en medio del drama familiar, pero había encontrado la madurez para extender su propia rama de olivo. Decidí ir. La ceremonia fue en el jardín trasero de Janet. Era una reunión pequeña: Oilia, Tommy, Sara, algunos amigos de la familia y yo. Cuando llegué, hubo un momento incómodo donde nadie sabía exactamente qué hacer. Luego Tommy vino directo hacia mí y me dio un abrazo firme. Gracias por venir, abuela. No me lo habría perdido por nada del mundo, le dije, y era cierto. Oilia y yo nos mantuvimos civilmente distantes durante la celebración, pero pude ver en ella cambios que no había esperado. Se veía mayor, pero también más auténtica. Había perdido esa apariencia pulida pero artificial que había cultivado durante sus años como esposa del paisajista exitoso. En su lugar había una quietud, una presencia genuina que no había visto en ella desde que era muy joven. Cuando la fiesta estaba terminando, se acercó a mí tímidamente. Mamá, ¿podríamos hablar por un minuto? Caminamos hasta un rincón tranquilo del jardín, lejos de los otros invitados. Quería agradecerte por venir, comenzó. Y por el fideicomiso para los niños y por hacer lo que nadie más tuvo el valor de hacer. ¿Qué quieres decir? Por obligarme a crecer, por negarme a seguir siendo mi
mi red de seguridad financiera. Tengo un trabajo que me gusta, un apartamento que puedo pagar, una vida que construí yo misma. Por primera vez en años, me siento orgullosa de quién soy. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lamento que haya tomado perderte para encontrarme a mí misma. No me has perdido. Dije suavemente, estoy aquí. ¿Lo estás? Porque he tenido tanto miedo de que nunca me perdonaras. Miré a mi hija, realmente la miré, tal vez por primera vez en años, sin las capas de resentimiento y decepción nublando mi visión. Vi a una mujer de 37 años que había pasado por una prueba de fuego y había emergido como una persona más fuerte y auténtica. Hoy ya, perdonarte no era el problema. El problema era que tú necesitabas perdonarte a ti misma y convertirte en alguien digna de mi respeto. Parece que has estado trabajando en eso. Todos los días. Susurró, todos los días trato de ser mejor. No intercambiamos números de teléfono esa noche. No hicimos planes para reuniones regulares. Pero algo había cambiado. Una puerta que había estado cerrada por 2 años se había abierto apenas una rendija. El otoño trajo color vibrante a las colinas alrededor del lago. Mi jardín había sido un éxito sorprendente y pasé semanas cosechando vegetales y hierbas, conservando algunos para el invierno y compartiendo el exceso con mis vecinos. Había algo profundamente satisfactorio en alimentar a las personas con el trabajo de mis propias manos. En octubre recibí otra carta de Oiya. Esta vez era más larga, llena de detalles sobre su vida que no había sabido que quería conocer. Me contó sobre su trabajo en la escuela, sobre cómo había desarrollado un programa de tutoría para niños con dificultades. Me contó sobre su terapia, sobre las cosas difíciles que había tenido que enfrentar sobre sí misma. Me contó sobre Sara, que estaba destacando en el teatro escolar, y sobre Tommy, que había obtenido una beca parcial para la universidad. Pero más que los detalles, lo que me llamó la atención fue el tono. Ya no era suplicante o defensiva, era simplemente una hija poniéndose al día con su madre, compartiendo su vida sin leyenda oculta. Le respondí esta vez contándole sobre mi vida en el lago, sobre mis nuevos amigos, sobre la paz que había encontrado. Fue el comienzo de una correspondencia lenta pero constante. Para Navidad, recibí un paquete de Oiya. Dentro había una foto enmarcada de Tommy en su graduación, con una nota en el reverso, para que no te pierdas los momentos importantes. También había una bufanda que había tejido ella misma, en tonos azules y verdes, que combinaban perfectamente con mi decoración del lago. Aprendí a tejer este año, decía la nota adjunta. Resulta que tengo tiempo para pasatiempos ahora, que no estoy constantemente preocupada por el dinero que no tenía. Esta tomó 3 meses. Cada puntada fue una oración de gratitud por enseñarme que yo era más fuerte de lo que pensaba. Usé esa bufanda durante todo el invierno. Era hermosa, pero más que eso, representaba tiempo e intención. Hoy ya había pasado meses haciéndola, pensando en mí con cada puntada. Era lo opuesto completo de esa flor de plástico de último minuto. La primavera del tercer año trajo una sorpresa. Janet me llamó con noticias de que Sara había sido aceptada en un programa de teatro de verano prestigioso, pero la familia no podía permitirse el costo. Mi primer instinto fue ofrecer pagar, pero me detuve. En su lugar, llamé a Sara directamente. Abuela Kalin sonó sorprendida de escuchar de mí. Hola, cariño, escuché sobre tu programa de teatro. Felicitaciones. Gracias. Estoy muy emocionada, pero su voz se desvaneció. ¿Pero es caro? Sí. Mamá dice que tal vez pueda trabajar este verano y aplicar para el programa el próximo año. Sara, ¿qué tanto significa este programa para ti? Lo es todo, dijo con la pasión feroz de una adolescente de 16 años. Es en Nueva York, con directores reales de Broadway. Podría cambiar toda mi vida. Entonces encontremos una manera de que suceda. Pero tengo algunas condiciones. Pasamos la siguiente hora desarrollando un plan. Yo cubriría la mitad del costo del programa como regalo de cumpleaños temprano. Sara conseguiría un trabajo de medio tiempo para cubrir un cuarto y desarrollaría un plan de negocios para recaudar fondos para el cuarto restante, lavado de autos, venta de productos horneados, todo lo que pudiera idear. ¿Por qué no simplemente pagar todo? Preguntó. Porque las cosas por las que trabajas significan más que las cosas que te dan, le dije. Y porque quiero que aprendas que eres capaz de hacer que las cosas sucedan por ti misma. Sara no solo cumplió con su parte del trato, sino que lo superó. Recaudó suficiente dinero para cubrir también algunos de sus gastos de viaje. Y cuando me llamó desde Nueva York en su primera noche, la alegría en su voz era diferente de cualquier cosa que hubiera escuchado de mi lado de la familia en años. Abuela, está siendo increíble. Y la mejor parte es que sé que me lo gané. Ese verano, Olio me escribió para agradecerme por ayudar a Sara, pero también por la forma en que lo había hecho. La has ayudado a entender algo que me tomó 35 años aprender. Que hay dignidad en trabajar por las cosas que quieres. Está tan orgullosa de sí misma. Y yo estoy orgullosa de ella. Y estoy agradecida contigo por enseñarle esa lección de una manera que yo no supe cómo hacerlo. En agosto, Olia pidió si podía visitarme. Solo por un día, escribió. No para pedir nada. No para tratar de arreglar todo de una vez. Solo para verte. Acepté. Llegó un sábado por la mañana, conduciendo un auto compacto usado que obviamente había comprado con su propio dinero. Se veía nerviosa cuando salió del auto, pero también determinada. Tu lugar es hermoso, dijo, mirando alrededor del lago. Es tranquilo, respondí. Me gusta la tranquilidad. Pasamos el día lentamente. Le mostré mi jardín, caminamos por el sendero del lago, almorzamos en el porche. La conversación fue cautelosa al principio, pero gradualmente se volvió más natural. Me contó sobre su trabajo, sobre los niños que tutoreaba, sobre cómo la terapia la había ayudado a entender patrones que había estado repitiendo toda su vida. Solía pensar que pedir ayuda era lo mismo que recibir amor. Me dijo, mientras observábamos a una familia de patos nadar cerca de la orilla. Pensé que si dejaba de necesitarte, dejarías de amarme. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que el amor real es lo que me diste cuando me dijiste que no. Cuando me forzaste a encontrar mi propia fuerza. Mientras el sol se ponía. Sabía que era hora de que se fuera. No estábamos listas para más tiempo juntas todavía, pero este día había sido un comienzo. Cuando se estaba preparando para irse, se volvió hacia mí. Mamá, ¿crees que algún día podremos tener una relación normal de madre e hija? Nunca tuvimos una relación normal de madre e hija. Le dije honestamente, pero tal vez podamos.
logramos construir una saludable. Su fue con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa. Durante los meses siguientes, nuestras cartas se volvieron más frecuentes. Olivia me contaba sobre su vida cotidiana, las frustraciones en el trabajo, las pequeñas victorias, los momentos divertidos con los niños. Yo compartía mis propias experiencias, los libros que estaba leyendo, los amigos que había hecho, los proyectos que me emocionaban. Por primera vez en décadas, estábamos comunicándonos como personas, no como proveedora de servicios y cliente. En diciembre, 3 años y medio después de vender la empresa, recibí una llamada telefónica de Olivia, no una carta, no un mensaje de texto, sino una llamada real. Mamá, dijo cuando contesté, solo quería escuchar tu voz. Hablamos durante una hora, sobre nada en particular, el clima, sus planes navideños, mi nuevo proyecto de acolchado, pero fue maravilloso de una manera que no podía haber imaginado años antes. Te amo, mamá, dijo antes de colgar. Yo también te amo, respondí, y esta vez ambas sabíamos que era verdad sin condiciones. Ahora, mientras escribo esto al final de mi cuarto año en el lago, puedo ver mi reflejo en la ventana de mi estudio. Soy una mujer de 71 años que tomó la decisión más difícil de su vida y descubrió que era la correcta. Lamento los años perdidos, los malentendidos, el dolor que todos soportamos, por supuesto, pero no lamento la decisión de vender la empresa. No lamento forzar a mi familia a encontrar su propia fuerza. No lamento aprender, finalmente, la diferencia entre amar a alguien y habilitarlos. Oye y yo tenemos ahora algo que nunca tuvimos antes, una relación basada en respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. Ella es una mujer de 39 años que ha encontrado su propia voz, su propia fuerza, su propio camino. Soy su madre, no su banco, y eso hace toda la diferencia. Tommy está prosperando en la universidad, estudiando administración de empresas, pero con la intención de dirigir organizaciones sin fines de lucro. Sara fue aceptada en una universidad prestigiosa con una beca completa de teatro. Ambos entienden el valor del trabajo duro porque lo han vivido. En cuanto a mí, he encontrado algo que no sabía que estaba buscando, una vida que es completamente mía. No estoy tratando de ser lo que alguien más necesita que sea. No estoy midiendo mi valor por lo que puedo proporcionar a otros. Estoy simplemente siendo yo misma, y eso es suficiente. Esta mañana recibí una foto de Olivia, ella y Sara cocinando juntas, ambas sonriendo genuinamente a la cámara. En el reverso, Olivia había escrito, enseñándole a hacer tu receta de pastel de manzana. Me acordé de cada ingrediente. Era una foto simple, pero contaba una historia hermosa, una madre transmitiendo algo valioso a su hija. No dinero o bienes materiales, sino tiempo, atención, tradición, las cosas que realmente importan. Conservé esa flor de plástico durante todos estos años. Está en un estante en mi estudio, un recordatorio de dónde comenzó este viaje. Ya no es un símbolo de dolor, es un símbolo de transformación, de una relación que casi se perdió, pero que finalmente se encontró. A veces las cosas más hermosas crecen en el suelo más duro. A veces el amor más fuerte viene después de casi perderlo todo. A veces la mejor decisión que puedes tomar es la más difícil. Tengo 71 años y finalmente entiendo lo que significa ser verdaderamente libre. Libre para amar sin condiciones, pero también libre para establecer límites. Libre para dar generosamente, pero también libre para decir no. Libre para ser una madre sin ser una mártir. Y en esta libertad he encontrado algo más precioso que todo el dinero que alguna vez tuve. Una relación auténtica con mi hija y una vida que vale la pena vivir. La flor de plástico me enseñó algo que nunca esperé. Aprender. A veces el regalo más pequeño lleva el mensaje más grande. Y a veces, cuando alguien te da por sentado durante tanto tiempo, la única manera de recuperar su respeto es estar dispuesta a perder su amor. Pero si es amor real, no lo perderás. Solo lo encontrarás en una forma más pura, más honesta, más hermosa de lo que jamás imaginaste posible. Ahora, soy curiosa sobre ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 otras historias que son favoritas del canal y definitivamente los sorprenderán. Gracias por escuchar hasta aquí.